Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lengua. No sé si les gusta el asunto o no. Por suerte se habla mucho en todos lados. Se dicen muchas pavadas también. Entonces vamos a ir viendo. Hay que tener cuidado con el... Vamos a ir viendo entonces qué se puede decir, es decir, qué se puede decir científicamente sobre la lengua, porque la lengua está en los humanos, ¿no? La hicimos los humanos, no nos dimos cuenta, digamos, la fuimos haciendo, nadie decidió hacer nada, se fue haciendo solo. Y en un momento entonces pasó algo un poco raro. Vamos a empezar livianito, me dijeron, bueno, son jóvenes, vamos a empezar livianito. Porque se mezclan muchas cosas, ¿no? Digamos, por un lado está la lengua, si ustedes se fijan en los lingüistas que están haciendo ciencia, que se dedican puramente a hacer ciencia, digamos, lo que dicen es que no hay manera de hablar mal. No existe hablar mal, ¿no? Porque como la lengua está en nuestras mentes, si alguien dice que lo que yo digo usando las reglas que tengo en la mente es incorrecto, es porque, digamos, está mandando fruta, ¿verdad? La verdad de la lengua está en la mente de los hablantes, ¿sí? Eso es así. Puede ser que les quieran decir otra cosa, pero eso no es verdad. Pero al mismo tiempo existe hablar mal, ¿no? Cuando alguien se empieza a comer las heces o pone algo que no es, ¿no? ¿Qué pasa y por qué existe una manera que está considerada correcta y una manera que está considerada incorrecta? Porque eso, como les digo, mucha lingüística científica dice no existe, es una pura fabricación, es un puro constructo. No es verdad eso, ¿no? Existe una reacción de todos los hablantes cuando alguien dice algo que está considerado incorrecto o que se percibe como incorrecto. Es decir, es una cosa que también está en los hablantes. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas dos ideas coexistan? ¿Sí? Porque no es que es un invento, no es que viene la Real Academia Española y me mete a mí en la cabeza que esto es incorrecto y ¿sí? Cuando alguien dice, qué sé yo, algo que está un poco estigmatizado acá, qué sé yo, me tomé un taxi, ¿no? ¿Sí? En España no, en España eso es correcto, pero nosotros más o menos, es una pronunciación, ¿sí? O ahí vienen los muchachos. ¿Sí? Vamos los muchachos. ¿Sí? Digamos, si uno analiza eso, digamos, no hay ninguna duda de que eso es plural. No hace falta la S para saber que eso es plural, porque el singular de los muchachos es el muchacho. No hace falta ninguna S, por eso muchas veces no la ponemos, porque, ¿no? Ahora, eso se percibe como algo que, ¿sí? No es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Yo en realidad no empecé siendo lingüista y lexicógrafo. ¿Saben lo que es un lexicógrafo? Lexicógrafo es un especialista, una persona que se especializa en la práctica de escribir un diccionario, escribir diccionarios. ¿Sí? Agarrar la palabra, hay muchas cosas que cuidar, hay muchas cosas que aprender para que la definición esté adecuada, digamos. Hay muchas cosas, hay que saber de lengua y hay que saber de las cosas también. Hay que saber qué es un burlete, ¿no? Tienes que definir burlete, tienes que saber lo que es burlete. Pero yo arranqué como medievalista, ¿sí? Es decir, me dedicaba a la literatura medieval castellana. Y eso, me di cuenta, me sirve, ¿no? Me sirve para entender, porque
Nada de lo que pasa ahora empezó ayer o antes de ayer. Todo tiene una historia. Entonces, ¿qué pasa? En la Edad Media, el panorama del mundo, más o menos, en la Edad Media europea, el panorama era este. ¿Sí? ¿Esto es un láser? Sí. Había más o menos, la sociedad estaba más o menos dividida en 3 grupos, ¿no? Uno que reza, ¿sí? Otro que pelea, ¿sí? Otro que tiene la espada y otro que tiene la pala. ¿Sí? Uno reza, uno tiene la espada, el otro tiene la pala. ¿Sí? Este pide que Dios nos proteja, este nos protege más o menos de verdad, y este nos da de morfar a todos, más o menos. Y acá tenemos, digamos, saqué 3, estos son más o menos unos dibujos al azar, la misma idea, ¿no? Uno que ora, ¿sí? Uno que labora, ¿sí? Uno que está por asesinar al que labora, y uno que defiende, ¿sí? Y allá está Dios. Bueno, ese es el orden, ¿no? Acá de vuelta, ¿no? Esta me gustó un poco más porque hay un grupo, porque ustedes saben que donde hay una persona siempre hay uno más arriba y uno más abajo, ¿no? Entonces, acá hay un grupo de los que rezan, no lo mismo el obispo que lo que se llamaba el bajo clero, que era como una especie de cura del pueblo, qué sé yo, el cura que no tiene plata. Este otro tiene, digamos, además poder y se sienta con el rey y deciden cosas. Bueno, acá está el otro grupo, el que protege, y ahí también hay toda una jerarquía. ¿Ven? Está el rey, pero también hay un montón de gente para abajo. Y acá de vuelta, uno trabaja, el otro lo quiere asesinar. Bueno. Entonces, este orden era bastante rígido. Ya, si uno nacía campesino, ahí está, te quedaste ahí, digamos. Y si uno nacía, digamos, más o menos de las familias acomodadas, digamos, si uno tenía algún tipo de nobleza o qué sé yo, también se quedaba ahí. Había alguna chance de ascender socialmente si uno se dedicaba a este tema, ¿no? Uno podía empezar, pero muchas veces para entrar a los conventos había que poner una torta de plata, digamos, entonces tampoco era ninguna panacea de la movilidad social. Y todo esto era además aparente, ¿sí? O sea, era muy fácil saber cuando uno veía a una persona y decía, bueno, está bronceada por el sol, campesino, listo. Por eso en esa época era tan feo estar bronceado por el sol, porque estaban blanquitos los ricos. Entonces la moda era al revés, había que estar blanquito. No había que tener algo que se pareciera a algo que hacen los humildes campesinos que están todo el día al sol. Si uno, por supuesto, la gente más encumbrada tenía un montón de atributos en su apariencia. Una cosa de la que siempre se habla es del color ese de la ropa de los curas, por ejemplo, de los curas importantes, que era un color, qué sé yo, fucsia, o qué sé yo, rojito. Bueno, tener una tela rojita en la Edad Media era como tener hoy qué sé yo, ¿cómo se llama? Una Lamborghini, o sea, ¿entendés? Era lo más caro que existía porque había que ir a buscar no sé qué caracolito que había que sacar de no sé dónde, había que hacer una tintura, esa tintura salía tanta plata que ponerse una de esas cosas, entonces, claro, si vos eras alto clero, te ponías una cosa roja, ya está. ¿Ya? Estaba clarísimo cuál era tu rol en la sociedad, cuál era tu importancia. Y si tenías puesto una tela medio arpillera, bueno, ya estaba también claro que no sos... ¿sí? Bueno, entonces un orden muy, muy rígido, muy difícil de pasar de una cosa a la otra, de ascender, de descender. Pero, en un momento empezó a pasar algo que es que aparecieron
los famosos burgueses. ¿Sí? Y los burgueses entonces empezaron a tener una importancia. Y esa importancia primero tenía que ver con que, bueno, tenían plata. En un momento esta gente de acá, todos los que formaban parte de ese grupo, empezaron a tener muchos títulos y poca plata. Y los burgueses empezaron a tener mucha plata y pocos títulos. ¿Sí? Y entonces dijeron, bueno, qué sé yo, vamos y vamos. Hacemos alguito, ¿sí? Y entonces se empezó a mezclar. Ya no estaba cuando empezaron esas cuestiones, esas mezclas, digamos, entre clases, una clase, digamos, pudiente pero sin prestigio, y la otra le daba el prestigio, ¿viste? Entonces empezó a ser menos claro quién estaba dónde en la sociedad. Y a eso se le agregó otro componente, que es que arrancaron las universidades. ¿Sí? Arrancaron las universidades, entonces empezó a haber como un camino para... antes, los únicos que más o menos sabían leer y escribir eran estos poco y nada, medio maleta la cosa, ¿sí? Pero la labor intelectual estaba en los conventos, y entonces era una cosa minúscula, ¿no? Pero entonces cuando apareció esta clase más pudiente, empezaron a ir a las universidades y empezaron a hacerle fuerza al orden anterior. Empezaron a tratar de decir, miren que yo tengo la capacidad de tener un rol importante en la sociedad. Esa capacidad me viene de lo que estudié, de que sé más, de que por lo tanto, como sé más, me merezco tener un rol importante en la sociedad. Y entonces empezó a cambiar el paradigma, ¿ven? Ya no era tan fácil, a ver qué más puse acá. Ya no era tan fácil darse cuenta, ¿sí? Porque digamos, qué sé yo, alguien que tenía un origen, digamos así, sin ningún gran señalamiento divino, porque ustedes saben que la nobleza es toda una especie de Dios te señala y dice, vos sos más importante que el chango de al lado, porque digamos, es toda una cosa simbólica, ¿sí? Acompañada de prácticas sociales, ¿sí? Entonces, ese prestigio que antes era tan fácil de ver, acá por ejemplo tenemos esto, voy a decir la trivialidad más trivial que se puede decir sobre esta obra, que la conocen, se llama, qué sé yo, este debe ser uno de los cuadros más famosos de la historia. Entonces, por favor, después vayan a pedirle a la gente que sabe de arte que les explique esta obra, que es impresionante. Pero bueno, yo me voy a detener en el detalle más idiota, que es esta crucecita que se puso acá, ¿sí? Resulta que este es Velázquez, ¿no? Entonces, este es el pintor que está pintando la obra. Si ustedes la miran fijo un rato, ese cuadro, se empiezan a marear, porque no se sabe quién está delante, quién está atrás, si están los reyes, atrás hay un espejo con los reyes, cualquier cosa. Pero nosotros estamos puestos, bueno. Pero esa cruz no estaba ahí. Esa cruz la pintaron después. Él o alguien cercano, digamos. Y es la cruz de la Orden de Santiago, que era muy prestigioso ser miembro de la Orden de Santiago. Entonces resulta que, esto es más tardío, esto es siglo XVII, pero queda absolutamente ilustrado la importancia que tiene que el prestigio sea visible. ¿Sí? Es decir, había terminado la obra, era un gran pintor, incluso sin... Pero después que lo nombraron, le dieron la Orden de Santiago, fue y le agregó la cruz al cuadro, porque era tan importante que ese prestigio sea visible.
¿Sí? Entonces después llega la modernidad, digamos así, que es más o menos el tiempo en el que estamos ahora. Ahora, por supuesto, está la posmodernidad y todo eso, quiero decir. Pero en un momento cambió esta cuestión, aparecieron democracias representativas. De pronto, ese viejo, digamos, ese viejo camino que se había arrancado mucho antes de llegar a los puestos importantes a través de la universidad, de repente eso se volvió universal, ¿no? Cuando lo vemos hoy, cuando hay un presidente que dice algo que es un error, hay un escándalo en la sociedad, todos se rasgan las vestiduras, dijo no sé qué, dijo, ¿sí? Qué sé yo, ustedes son un poco jóvenes, pero teníamos un presidente que decía las novelas de Borges. Y claro, qué error tan preciso, ¿no? Porque claro, Borges no escribió novela, ¿sí? Algunos dicen por eso admiraba tanto a los novelistas. Pero qué error preciso. Entonces de repente estaba toda la gente que no lo quería a ese presidente hablando de, mirá lo que dijo, mirá lo que dijo. ¿Sí? Pero lo mismo cuando algún presidente o algún político comete un error cuando habla, qué sé yo. Dice contigo, sinmigo, eso también, ustedes son jóvenes, ¿no? Contigo, sinmigo. Un poco de razón tenía, porque ¿qué es ese go? ¿Viste? Mirá que hay que acordarse. Ese go viene de te, cum. Entonces, claro, cum es con. Entonces, si vos decís conmigo, estás diciendo con mi, con. Es medio, podríamos decir con mi y se acabó el problema. Por eso no se puede decir sin mi, con, sinmigo, bueno, lo que sea. Entonces, escándalo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablar bien empezó a significar tantas otras cosas? Y no es, mi hipótesis, tratando de encontrar una manera de, como les decía, la lingüística más científica dice esto de la corrección es un invento de las academias, es mentira. Es algo que viene desde hace siglos y forma parte de nuestra manera de ser sociedad. ¿Sí? Entonces, como eso, es un fenómeno de ustedes y de nosotros y de todos. ¿Sí? Las conclusiones a las que uno llega por cómo habla una persona son un poco absurdas, ustedes, ¿no? Es decir, cuando una persona, qué sé yo, como les decía, se come las heces, y esa persona no va a ir a atención al público. La persona que lo contrata no lo va a poner ahí. Es decir, que la manera en que uno habla tiene consecuencias muy concretas y reales sobre el rol que uno ocupa en la sociedad. Es decir, que la manera en que uno habla se convirtió en signo, en como el signo visible de muchas otras cosas. Inteligencia, nivel de estudios, clase social, nacionalidad, orientación sexual, identidad sexual, un montón de cosas. ¿Sí? Pero se volvió la manera de hacer visible que uno tiene la capacidad de ocupar lugares importantes. Es decir, se volvió la manera de hacer visible el prestigio. Es como esta cruz que está acá. Se volvió en esa cruz. ¿Sí? Entonces, cuando pasó eso, y un poco empieza la pavada ahí, ¿sí? Empezamos a decir de todo. Cuando pasó eso, cuando resulta que hablar se convirtió en el signo visible de la capacidad de una persona para ocupar lugares relevantes, o sea, para administrar cosas valiosas, lo que sea, ocupar un lugar en una empresa, tener este micrófono acá, qué sé yo, ¿sí? Se volvió en el signo de la capacidad de la persona, por eso nos obsesiona, ¿no? Pero también por eso se dicen muchas cosas. Este cambio, digamos, este cambio entre aquel viejo modelo fijo, en 3 órdenes, más o menos, y la nueva democracia burguesa, digamos,
llegó a su momento de máximo esplendor en el siglo XVIII, que es casualmente la edad, el mismo siglo donde apareció esto. ¿Esto qué es? ¿Saben? Supongo que dijeron la RAE. ¿Dijeron la RAE? Es el escudito de la RAE, de la Real Academia Española, que está en España, que se fundó en 1712, por ahí. ¿Sí? Y que bueno, ya empieza con la primera cuestión acá, la primera pavada. Limpia, fija y da esplendor. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Está sucia? ¿Está toda movediza, no? Y bueno, si no le pasas el trapito, no tiene esplendor, ¿cómo es? Entonces, claro, ¿cómo la lengua empezó a ser como la manera de administrar los roles sociales? Entonces vienen los poderes y dicen, bueno, nosotros queremos controlar, ¿no? Queremos ser nosotros los que administremos cómo se reparten los roles en la sociedad. Y entonces arrancan con esta cuestión. Si ustedes se fijan acá, hay pura estética, no hay ciencia de nada. No hay ciencia ahí. Hay valores estéticos, valoraciones estéticas. ¿Qué es limpio? ¿Qué sé yo? A mí limpio puede aburrirme, qué sé yo. Por ahí me parece limpio es algo, no sé, otra cosa. Esplendoroso, ¿qué es el esplendor? Y si ustedes empiezan a mirar el estatuto, ¿esto cuánto les asusta esto que está acá? ¿Les aburre mucho? Pureza. ¿Quién dice que algo es puro? ¿Cómo? Porque ustedes saben, siglo XVIII, miles de palabras del árabe en español a esta altura, que ya tenían como 4 o 5 siglos de edad, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, las palabras del árabe son todas ahora pureza. Son impuras otras cosas. No sé. Es una decisión que es arbitraria, es una decisión que toma alguien. Dice, yo digo lo que es puro y lo que es impuro, ahí está. Por eso digo, no es científico eso. No es un abordaje científico de la lengua. Y elegancia también, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué? A mí me puede parecer elegante Quevedo, bueno, sí, que elegante Quevedo, y si me gusta, qué sé yo, otro, Washington Cucurto, ¿por qué no me puede parecer elegante? ¿Sí? ¿Por qué no me puede parecer elegante? Yo conocí un escritor que era de la Triple Frontera, mezclaba guaraní, portugués con español, digamos, ¿y por qué no me puede parecer a mí elegante eso? Y de hecho me puede parecer elegante eso. Porque es una categoría estética, no es una categoría científica. Y así seguimos. Y aparece entonces el villano, ¿no? Aparecen las cosas malas. Que, de vuelta, ¿quién dice que algo es afectado? Es una categoría estética. Bien. Descuido, demasiada libertad de innovar. Y acá después aparece de vuelta. Demasiada. ¿Por qué hay una voluntad de innovar que de repente parece excesiva? Porque si ustedes van a la historia de las lenguas, las lenguas cambian porque nosotros innovamos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de un poquitito de cuándo cambian y si cambian siempre igual, porque esa es la otra cosa que anda dando vueltas. Siempre la lengua cambia igual. ¿Sí? Hace 2000 años y hoy, antes de ayer. Entonces, también, muchas pavadas se dice ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice? Como le digo, miles de arabismos. Extranjero, lo bajo. Bien. Y así siguieron, esto que es más de un siglo después, depurar el habla castellana de las locuciones feas. ¿Sí? De vuelta una categoría. ¿Qué tiene de eficaz una categoría estética? Que la digo yo, decido yo. Digamos, una vez que yo estoy en la institución, y la institución me cuelga la medalla esa, me pone, ¿sí?, los atributos,
me pone en el lugar de decidir estas cosas, yo digo entonces qué es feo y qué no es feo, y se acabó. De vuelta, no es científico. ¿Qué más ponen? Fijar, pulir, ¿sí? Todas palabras que remiten a la higiene, a la pureza, ¿sí? Que tienen ese beneficio. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo digo que algo, en 1850 digo que algo es feo. Resulta que en el medio los hablantes lo incorporaron a la norma culta, es decir, lo incorporaron a la manera educada de hablar, a la manera que se llama más cuidada, al registro culto, lo metieron ahí. Entonces, un siglo después puedo decir lo mismo y elijo otra palabra. Total. Y resulta que siempre puedo decir que soy yo el que, como yo puse que esto era feo, ¿sí? Que los hablantes me están siguiendo a mí. Y eso no es verdad nunca. Por más que les quieran convencer de que los hablantes siguen no sé qué, a no sé qué institución, a no sé qué persona prestigiosa, eso siempre es mentira. Tanto las innovaciones y lo que decimos coloquialmente, y qué sé yo, el ATR y todo eso, digamos, tanto esa área del léxico, que es una cosa más novedosa, o que, qué sé yo, préstamos de la tecnología, lo que sea. Tanto eso, como lo que es lo más educado, lo más prestigioso, eso todo lo hacen ustedes y nosotros todos. Lo hacemos sin darnos cuenta. Lo decidimos todos y no lo decide nadie. ¿Sí? Sin embargo, desde estos lugares se suele jugar el juego de que no, en realidad los hablantes me están siguiendo a mí. Eso no sé qué fue. Por supuesto, entonces, siempre está, no vaya a ser que su índole y propiedades, ¿no? Nunca se dice qué son las índoles y propiedades de qué, ¿no? Porque estamos hablando lengua, bueno, se sabe más o menos hace 400.000 años. En cualquier momento que alguien tenga una pregunta me lo puede decir. Aparentemente este es un lugar tan intimidante que nadie pregunta nada, lo cual también está perfecto. Pero sepan que si alguno quiere pararme. No, esa es una S antigua. Es una S antigua, es simple. Sin mengua, mengua, ¿saben lo que es la cuarto menguante? El menguante, la historia del hombre menguante, es que sin achicarla, digamos, sin menguar. Sí, bueno, claro, está ese tema de que está escrito de un modo, ¿no? Nuestro rico y armonioso idioma. Bueno, de vuelta, todas categorías estéticas que depende del gusto del que está sentado ahí. Cuando cambia la persona, cambia el gusto, de repente cambia lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y sobre todo, lo que hacen es incorporar lo que hacen los hablantes. Lo incorporan y después dicen, entonces ahora está perfecto. Digamos, cuando ese uso, que yo un siglo atrás, era la barbarie. Bueno, ¿sí? Entonces, veamos. Sigue acá, insistiendo con la pureza, la elegancia. Hasta que llegamos acá. No quiebren la esencial unidad. Ahora sí, apareció un nuevo peligro. Ya no era la fealdad, ¿no? La impureza, ¿qué otras cosas? La falta de pulimiento, la falta de esplendor, sino que ahora pareció que se podría llegar a quebrar la unidad del español. En el año 2014, esto en realidad se aprobó en el año 1993, pero da igual, ¿sí? Entonces apareció un nuevo villano, un nuevo peligro, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Nos entendemos todos con todos en español?
Y sí. O sea, sí. ¿Qué sé yo? Sí, o sea, sí, no sé. Todas mis referencias culturales son un poco antiguas, pero bueno. Si ustedes ven una película, qué sé yo, Amores Perros o Pisa y Refaz o qué sé yo, ahí hay un poco más de problema. Pero la realidad es que esta charla que yo estoy diciendo la entienden acá, la entienden en Chile, la entienden en Ushuaia, la entienden en Cuba, la entienden en Colombia, la entienden en todos lados. En Guinea Ecuatorial, en todos lados. ¿Sí? Es decir que, por alguna razón, una lengua que vivió 5 siglos en un territorio que hace que Europa parezca un jardín, de repente, en el siglo XXI, está en riesgo su unidad. ¿No? Raro. Un poco raro. De vuelta, no parece muy científico que digamos. No hay nada de la evidencia de como dice, qué sé yo, como dicen los más importantes lingüistas, el hecho de que la lengua, el panhispanismo, es esta cosa de que todos nos entendemos con todos en español. Bueno, el panhispanismo no es un proyecto, una meta, es un dato de la realidad lingüística. Es un atributo de los hablantes. O sea, sí, por supuesto, si yo digo, qué sé yo, morocho, colombiano no entiende muy bien qué es morocho, ¿sí? Porque es una palabra, ¿sí? Hay un pequeño porcentaje de las palabras que se usan en determinadas regiones, que se llama léxico regional. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, el cambio lingüístico, ¿sí? La unidad se va a quebrar, esto saben, es latín. Un territorio enorme, no tan grande como América, pero enorme, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasó esto? Explotó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una lengua se diversificó en 27, 28, ¿sí? Distintas, dentro de las cuales está el español, también llamado castellano, yo no me voy a meter en esa cuestión, que me aburre un poco, el catalán, el italiano, las distintas lenguas de Italia, digamos, el francés, ¿sí? Entonces esto es algo que sucedió hace mucho tiempo, sucedió hace 18 siglos, 16 siglos, ¿sí? Entonces, es algo que sucedió en un mundo que era muy diferente. Por ejemplo, era difícil moverse de un lugar a otro. Después fue más fácil, ¿sí? Pero además, no había imprenta. Los pocos testimonios de la lengua latina que estaba fijada en un papel estaban encerrados en unos conventos. Nadie tenía demasiado, además no hablaba ni leían, no escribía ni leía nadie, digamos, prácticamente. Y los testimonios que había de la lengua latina fija en un lugar que uno pueda ir y ver, acá está la lengua, no existían. ¿Sí? Entonces, claro, las diferencias naturales que hay entre un hablante de una región y un hablante de la otra región se empezaron a acrecentar, se empezaron a acentuar. Algunos tomaron una estrategia, otros tomaron otra estrategia, y al cabo de cierto tiempo, estos de acá y estos de acá no entendían nada de lo que decía el otro. Cero. Capaz que alguna palabra, pero digamos, eso sucedió a nivel de la pronunciación, de la sintaxis, de las evoluciones fonéticas, lo que sea. Las palabras cambiaron de modos diferentes en lugares diferentes y todo eso se fue acrecentando, se fue sumando hasta que una persona de este lado, como les digo, estos son 500 kilómetros, es una distancia mínima. Pero este territorio es tan grande que hay que ponerlo ya en forma de globo, ¿sí? Y alguien que habla acá se entiende con alguien que habla acá
¿sí? Prácticamente sin ningún problema. Si un colombiano me dice ponqué, yo le preguntaré qué es un ponqué y me dice es una torta, listo, se acabó el problema. ¿Sí? No sé si ustedes tienen amigos, ahora hay mucha gente de Venezuela acá, no sé si tienen amigos de otros países o de otras provincias. Nos entendemos todos con todos, salvo alguna palabra. Tenemos absoluta capacidad para entender si alguien dice, qué sé yo, me fui para arriba, a nadie le trae ningún problema entender eso, ¿sí? La lengua es una cosa mágica. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para en el 2014 decir que la lengua se va a fragmentar? Digamos, ¿cómo puedo sostener eso? El mundo no podría ser más diferente, no hay manera de que dos mundos sean más diferentes. Y la lengua cambia de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, tecnológicas de una época y otra. Resulta que en el siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, XIX, el español se distribuyó por todo el continente americano y nunca se fragmentó. Y de repente en el siglo XXI, porque además no solo ya se había inventado la imprenta, que para mí es fundamental, es decir, que en cada lugar había enorme cantidad de testimonios, leyes, que había que ir a mirar la ley, para si alguien mataba a alguien había que ir a las leyes, esas leyes estaban todas escritas y estaban escritas en un estado de lengua que estaba más o menos fijo, ¿sí? Entonces, ahora no solo no tenemos la imprenta, sino que escribimos todo el tiempo con el teléfono. ¿Cómo va a fragmentarse algo que está, ¿sí?, tan anclado en la escritura? Bien, comunicación ni hablar. Y bueno, ¿qué pasa? Somos sensibles a pensar las cosas en términos de buenos y malos, villanos y héroes, ¿no? Yo dije, bueno, voy a ver qué estarán viendo los jóvenes, los adolescentes en esta época. Yo no tengo ni idea, así que puse cosas que estoy viendo yo. Pero bueno, ojo que yo la última no la vi, ¿eh? No la vi, ¿eh? Hagamos un pacto. No sé si todos vieron el final de esto. Porque si ustedes me arruinan aquel, yo les puedo arruinar este. Claro, narrativamente, si yo te convenzo a vos de que hay un peligro, ¿sí?, también te puedo convencer de que soy yo el que te salva del peligro. Este tiene cara de RAE. ¿Sí? De vuelta, no hay ninguna manera de sostener en el siglo XXI que el español corre ningún riesgo de fragmentarse en lenguas que no se entienden entre sí. No hay nada del examen que uno puede hacer de los siglos de vida del español que nos lleve a esa conclusión, porque es la realidad que tenemos. Porque además, la realidad que estamos todos conectados y escribiendo y qué sé yo, esa realidad en el siglo XV en América, pero ya con solo haber inventado la imprenta se acabó la fragmentación lingüística al estilo del latín. Se acabó. Cambió el mundo, por lo tanto cambió la manera en que las lenguas se modifican en el tiempo. ¿Sí? ¿Quién podrá defendernos de la fragmentación lingüística? Yo. ¿Sí? De vuelta, ¿y para qué les sirve convencernos de que hay un peligro? ¿Sí? Para controlar la manera en que se administra qué es lo correcto. ¿Sí? Para mantener un lugar de relevancia, pero como les digo, de vuelta, no hay nada en la ciencia de la lengua, que se llama lingüística, digamos, así se llama los científicos de la lengua se llaman lingüistas, no hay nada en la lingüística que nos permita decir que estamos ante una situación de fragmentación.
Entonces, como la lengua se convierte en el signo de muchas otras cosas, también sucede que las tensiones que son propias de la sociedad se codifican en la lengua, asumen una forma de lengua de algún tipo. ¿Sí? Siempre ustedes están rompiendo la lengua. Y cuando yo tenía la edad de ustedes, yo estaba rompiendo la lengua. Y cuando mi padre tenía mi edad, mi padre estaba rompiendo la lengua, estaba degenerando la lengua. Y cuando su padre, y así, siempre los jóvenes, ¿sí?, empobrecen, degeneran la lengua. Y esto es un tópico que se repite a lo largo de los siglos. Siempre se dijo que los jóvenes degeneraban la lengua. La lengua, recuerden, es el signo visible de mi capacidad para hacer algo en la sociedad, para ocupar un rol importante. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes quiénes son? No es que no pueden, ustedes quieren ocupar lugares importantes. Ustedes son los que me quieren reemplazar a mí. ¿Sí? Y ahí hay un problema. Porque yo estoy muy cómodo donde estoy. No quiero que ustedes ocupen mi lugar. ¿Sí? Entonces, como la lengua es la manera en que se vuelve visible la capacidad de alguien para ocupar un rol importante en la sociedad, ataco la lengua de ustedes para tratar de convencerlos o convencer a mi jefe, qué sé yo, de que yo soy más inteligente que ustedes, de que ustedes, ¿sí?, lo que sea. Por eso es un tópico que se repite a lo largo del tiempo y de los siglos. O sea, que nadie venga a querer convencerlo de que ustedes hablan mal. Ustedes hablan distinto, un poquito distinto. ¿Sí? Porque ya vimos hace 5 siglos que hay español, y realmente si uno lee, digamos, un texto del siglo XVI, y ahí vos tuviste la duda, parece una F, bueno, fuera de alguna cosita así, y alguna cosa de vocabulario, entendemos lo que decían en el siglo XVIII. ¿Sí? O sea que la lengua cambia, pero no cambia tanto como se suele decir. No, la lengua cambia, no. La lengua cambia un poquito, porque se tiene que adaptar a las condiciones nuevas del mundo y de la realidad, pero se tiene que mantener fiel a sí misma, porque es un código que compartimos entre todos los hablantes y que su lógica de existencia es poder comunicarnos. Entonces no puede cambiar tanto de un día para otro, sobre todo en un mundo como el nuestro. Un mundo, digamos, post-Gutenberg. ¿Sí? Entonces, las lenguas nunca más cambiaron en la misma medida que habían cambiado pre-Gutenberg. Hay diferencias dialectales, eso es un fenómeno natural del español, del inglés, de cualquier lengua. Entonces, los jóvenes la ligan porque son la generación que quiere ocupar todos los espacios. Y la generación que está en el poder en ese momento dice, no, hablan mal, no leen, no estudian, siempre lo mismo. Ahora vamos a ver un ejemplo divertidísimo de Platón sobre eso. Lo mismo pasa, entonces, como la lengua es signo de tantas cosas, hay algunos marcadores de clase social y eso, en lugar de decir, bueno, qué sé yo, no, se convierte en un estigma. Alguien que habla como un pobre es alguien, como les decía, antes estar bronceado estaba mal, porque si estabas bronceado quiere decir que trabajabas afuera, y si trabajabas afuera eras pobre y campesino, ¿sí? Entonces, si hay un rasgo que identifica una clase social pobre, eso se codifica y se estigmatiza. Muchas modificaciones que suceden en esas clases sociales, sucede un equivalente en las clases altas. ¿Qué sé yo? Las clases altas dicen, voy a ir al shopping. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de decir lluvia, dicen lluvia. ¿Sí? Es un marcador como de clase acomodada, lo que sea.
si uno estudia ese sonido, es exactamente la misma distancia que hay entre otras cosas que se hacen en las clases populares, ¿sí? Pero una está estigmatizada, la otra no. ¿Por qué? Hay un ritual medio de imitación de las clases altas, vos sabemos todo eso lo que es. En fin. Los extranjeros también, ¿sí? Hay toda una cosa de cuál es el mejor español. Y saben que ya la existencia de esa pregunta es una derrota, porque no hay español mejor, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los distintos españoles que hay. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Y también sucede como ustedes saben que el mundo en su momento estaba dividido entre potencias coloniales y colonia, ¿sí? Y eso implicaba toda una jerarquía, es decir, hay una explotación de la cuestión de que los grandes autores clásicos, qué sé yo, la idea sola de clásico también siempre viene asociada a el prestigio del centro del imperio colonial, y después la colonia es una especie de segundón, es un producto, su cultura es una cultura de segunda, ¿sí? Todo eso es una operación también, es una construcción que se hace. No tiene nada de científico. Pasa que la lengua, como se vuelve signo de tantas cosas, también se vuelve centro de tensiones que son políticas, ¿sí? Bien. Acá está Platón. Y acá, bueno, esta cita es un poco larga, pero resulta que Sócrates estaba hablando acerca del que inventó la escritura y le dice, ella no producirá sino el olvido, haciéndoles despreciar la memoria. Porque ustedes saben que Sócrates no leía, ¿verdad? Hacía todo de memoria. Fiados de este auxilio abandonarán el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. ¿Sí? Es la Wikipedia esto, los jóvenes van a la Wikipedia, no leen más, ¿no? Es decir, en esa época la escritura era una cosa relativamente novedosa, entonces era algo que estaban haciendo los más jóvenes, y resulta que toda clase de catástrofes se auguraban, se decía, que los jóvenes iban si ustedes se fijan en esto, Google, los jóvenes lo único que hacen es mirar en Google. Es decir, siempre recae como una especie de estigma, como la culpa de algo que supuestamente es malo, cae sobre la tecnología y, por extensión, sobre quienes están usando esa tecnología. Y esto, como digo, de vuelta, tensiones, tiene miles de años. Entonces, ¿qué son los dialectos? Porque habíamos hablado, bueno, ¿cuál es el mejor español? Y toda esa pavada. Los dialectos, no existe hablar una lengua si no la hablamos en un dialecto. Esto sí es científico, ¿ven? No existe. No existe en el mundo. Es decir, no existe la lengua hablada como lengua en el mundo. Existe sí el dialecto de la ciudad de Buenos Aires, el dialecto de Córdoba, el dialecto de Bogotá, el dialecto de Ciudad de México, el dialecto de Madrid. Eso es lo que existe en el mundo. No hay ningún hablante que habla la lengua. No realmente, ¿sí? Es decir, si uno quiere observar la lengua, tiene que mirar esto. Y hay muchas cosas de cada vez que uno habla, puede ir, esto es un poco una cosa experimental, y qué sé yo, no experimental, sino una especie de... No es que agota lo que sucede cuando hablamos una lengua, pero si uno habla, qué sé yo, un bogotano, tiene distintos registros, puede hablar en distintos géneros, puede tener distintos estilos, es decir, si uno mira
cada vez que alguien abre la boca, lo mira con un microscopio, resulta que no hay dos hablantes que hablen igual. ¿No? Entonces, depende de con cuánto nos acerquemos, con cuánto detalle veamos lo que habla la gente. Si lo vemos con el máximo detalle posible, no hay dos personas que hablen igual. Si nos vamos alejando, empezamos a ver que hay grupos de personas que hablan más parecidas entre sí, ¿sí? Y entonces llegamos a que existen dialectos. La manera en que la lengua se habla en Madrid, y eso es lo único que se puede observar. Estamos hablando de ciencia. La ciencia lo que tiene que hacer es observar el fenómeno en la realidad. Es decir, es el primer paso de cualquier método científico, es la observación, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, lo único que se puede observar es eso, los dialectos. Y después, sobre la base de que uno observe todos esos grupos de personas que hablan parecidas entre sí, uno puede proponer que existe un marco general llamado lengua, que es un poco, como le digo, una propuesta. Es una idealización. Es alguien que dice, mire, las reglas absolutamente compartidas por todos los hablantes de los distintos dialectos, que son los únicos hablantes que existen, porque está toda la pavada de decir, no, la lengua es un juego que se sigue jugando hoy. La lengua es la de España, por esta cosa de que bueno, es el país original, no sé. Digamos. Se sigue jugando hoy, ahora les puedo contar un poco cómo juegan ese juego, todavía hoy. La lengua, entonces, no está en ninguno de los hablantes y en todos al mismo tiempo. Y la lengua, entonces, es una propuesta que hace alguien. Dice, bueno, voy a decir que las reglas de todos son estas. Pero no existe en la realidad. ¿Qué hace la Real Academia Española y qué se hace la Asociación de Academias también? Digamos, es decir, los que publican el Diccionario de Americanismos. Entonces, con solo saber que existe el Diccionario de Americanismos, decimos, resulta que entonces todo lo que es dialecto, es ismo, es América. Pero no está el Diccionario de Españolismos. No lo hacen. ¿Sí? Eluden hacer eso para tratar de comunicar la idea de que la lengua está allá y a los dialectos están acá. ¿Sí? Y así vienen jugando el mismo jueguito que, como les digo, no es científico eso. Científico es esto. Lo único que hay son hablantes de distintas variedades del español. Y una posibilidad, por eso tiene sentido leer una gramática y leer otra, porque puede ser que una persona proponga una cosa y otro proponga otra y hay que ver. ¿Sí? Tiene sentido ver distintas gramáticas. Y la gramática, entonces, es eso que todos tenemos metido en la cabeza. Entonces, bueno, mañana iré por la maleta, Madrid. Mañana voy a buscar la valija, rioplatense. Mañana buscaré la valija formal, ¿sí? Porque nosotros este futuro así no lo usamos sino cuando estamos hablando como más elegante. Usamos el otro, voy a, ¿sí? Y alguien que nació acá y se fue a vivir allá, bueno, mezcla. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que ya vine diciendo. Un dialecto, entonces, es el foco que hacemos en las diferencias, digamos, en las diferencias entre grupos. Y la lengua es cuando nos alejamos y decimos, bueno, todos los hablantes, más o menos, tienen estas reglas compartidas en la mente de los... Sí, tenemos que dejar de pensar que la lengua está en ningún libro, no está en ningún libro. ¿Sí? La lengua está acá, en la cabeza. Bien. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Debo estar haciendo bien mi trabajo. Porque claro, cuando una palabra... Por supuesto acá el auditorio ya ve por dónde voy a ir, ¿no? Pero esto es una cosa que sucede. Cuando una palabra no está en el diccionario, no, la palabra no existe, te dicen. Y lo van a ver, ¿eh? Lo van a ver, se dice todo el tiempo. Pero si un lugar no está en el mapa, dicen, no, bueno, está mal el mapa, ¿no?
La actitud que hay, porque la lengua está muy cargada, ¿no? Tienen que tener siempre cuidado con eso. Tiene mucho peso simbólico, entonces se dicen, como les decía, muchas pavadas. Entonces, ahí está. No sé, tuve que apretar como 6 veces. La palabra identitario no está en el diccionario. ¿Sí? Yo una vez la usé y me decían, la usé en una nota de prensa. Y vieron que ahora hay como comentarios abajo, no está no, agarrá la pala, no está en el diccionario, me dijeron. Sos un ignorante, ¿no? Pero claro, si uno va a los corpus lingüísticos, y esto es, entonces, acá se acaba la pavada. Cuando aparece el corpus lingüístico se acaba la pavada. ¿La palabra se usa o no se usa? ¿Se usa cuántas veces? ¿Se usa en qué lugares? ¿Con qué estadística? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Bien, la palabra entonces identitario en este corpus que es del siglo XX tenía 63 ejemplos en 37 documentos. Estaba muy bien, porque 37 lugares diferentes la usaron más de una vez. ¿Sí? Pero en este corpus del siglo XXI tenemos más. 307 casos en 208. O sea que es una palabra que tiene, no es mesa, no es ventana, ¿no? Pero es una palabra que tiene, pero sí es un toque nueva. ¿Sí? Entonces esto lo hace Google Books sobre todos los libros que... Y entonces al revés, ¿la palabra que está en el diccionario existe? La mayoría de las veces, sí. Casi siempre, digamos, ¿sí? Pero tenemos algunos casos lindos. Ustedes son muy jóvenes. No sé si saben lo que es un CD-ROM, es una cosa que nosotros poníamos en... Entonces dijeron, pero no, esta no es un extranjerismo, que de repente ahora, más allá de los miles de arabismos y de las miles de palabras del francés, digamos, ahora el villano es el inglés. ¿Por qué? Porque la lengua hace lo que hizo siempre, incorporó la palabra que necesitaba de la lengua que necesitaba, pero lo hizo más hace poco. Entonces, como lo hizo hace poco, eso que hizo durante siglos y miles de años, como lo hizo hace poco, está mal. Entonces proponemos esto. CD-ROM. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En el corpus del siglo XX aparece una vez. En el corpus del siglo XXI aparece 3. ¿Sí? Pero en 2 documentos, o sea que estos 2 son de la misma persona. ¿Sí? Y la palabra se introdujo en el 2001 y esto es 2003 y 2005, así que me parece que fueron a mirar al diccionario a ver qué onda. Y la única razón de que usaron la palabra es que estaba en el diccionario del 2001. ¿Sí? Aquel corpus tiene 132, bla, 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 millones de palabras. Este corpus tiene 323, 200, bla, millones de palabras. O sea, para un total de 4... Estoy muy orgulloso de esta diapositiva. Van a ver ahora, van a ver. Total... más de 456 millones de palabras, lo cual significa que tenemos que leer 114 millones de palabras, más de 114 millones de palabras, para encontrar la palabra CD-ROM una vez. ¿Qué palabras existen o no existen? ¿Quién lo determina? Los hablantes, no los diccionarios. ¿Entendés? Eso es lo que vengo diciendo. Pero los diccionarios quieren hacernos creer que son ellos los que determinan qué palabra existe y qué palabra no existe, y piensan que los hablantes vamos a ir a pedir permiso al diccionario para hablar. Pero los hablantes hablamos. Cuando pensamos sobre lengua es diferente, porque ahí se meten todas estas valoraciones, todos estos problemas, digamos. Pero cuando hablamos, hablamos, y la realidad de la lengua es cuando hablamos. Entonces, tenemos que leer en 114 millones de palabras para encontrar una vez la palabra cerrar, lo cual es lo mismo que decir en buen criollo, no existe. No existe la palabra. Es una palabra que está en el diccionario y por lo tanto, si vos tenés en tu diccionario una palabra que no existe, es un poco una vergüenza, digamos, ¿no? Es un poco vergonzoso, digo yo. ¿Sí? Porque si el diccionario no representa lo que hacen los hablantes, el diccionario no sirve. Porque toda vez que el diccionario quiso hacer que nosotros hiciéramos algo que no queríamos hacer, pasa esto. 4 ejemplos
en 450 millones de palabras. El hablante hace lo que el hablante quiere. ¿Sí? Tanto en lo que es más innovación como en lo que es la lengua culta. Son los hablantes. Por eso hay una manera de recoger la lengua correcta y qué sé yo, que es descriptiva de lo que hacen los hablantes. Es decir, hay una ciencia de la lengua correcta en el sentido de que tenemos la posibilidad de agarrar un libro y decir, los hablantes consideran que es correcto esto, esto, esto y esto y esto, y esto no lo consideran correcto. Y cosas en el medio. Por ejemplo, si llovería me mojaría. ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo es? Sin embargo, escuchamos todo el tiempo. Comunicativamente, ninguna es mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una oración compuesta por dos partes. Una que es la condición y otra que es la consecuencia. Si llueve, me mojo. ¿Sí? Entonces, cuando esa condición es irreal, tenemos que marcarlo de alguna manera. La lengua más culta dice tiene que ser si lloviera. ¿Sí? Es decir, no está lloviendo. Pero la realidad es que no hace falta tener dos tiempos verbales diferentes. Porque la condición tiene como si fuese una bandera, que es la palabra sí. No hay manera de confundirse entre condición y consecuencia. Por lo tanto, los hablantes dicen, ¿para qué me voy a acordar dos tiempos verbales para hacer esto? Y ese es uno de los cambios lingüísticos que parece que vinieron para quedarse. Y cuando me muera yo, y se mueran todos los que dijeron que era incorrecto, digamos, ¿sí? Cuando nos muramos todos, nadie se va a acordar de que se decía de otra manera. Y entonces va a pasar a ser lengua culta. ¿Sí? Esperemos no morirnos, pero digo, en algún momento nos vamos a morir. Entonces, como decía, ¿cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? Bueno, vamos a hacer 2 y vamos a dejar el voceo, que esa es linda. Esto, bueno, ustedes saben, yo no... Yo hablo como investigador de la lengua. Lo único que sé hacer es describir los fenómenos de la lengua, digamos. No soy la voz de la institución y, por supuesto, estas cosas están completamente superadas, ¿no? En la Academia Argentina de Letras, pero en el año 1940 publicaron esto. Impropio, afectado. Ustedes ven la retórica como vuelve, ¿no? La afectación. Y de mal gusto, usar familiar como sustantivo. Tipo, no podías decir, se me llenó la casa de familiares, porque... ¿Y qué hicieron los hablantes con esta condena? No les importó, qué sé yo. Ah, bueno, no te gusta, bueno, qué sé yo. Mala suerte. Ya se debe haber muerto, así que ya está. Antes era un adjetivo, me resulta familiar, ¿sí? Sí. Antes era un adjetivo, pero los hablantes, ¿qué pasó? Dijeron, necesitamos un sustantivo para todo este grupo de gente que, ¿no? Necesitamos un sustantivo. Y dijeron, porque además está la palabra familia, ¿viste? Nada. Familia, la noción extendida de familia, familiar, listo. Entró como piña y por supuesto, ¿sí? Tarde, muy tarde. Porque digamos, si el señor de 1940 se estaba enojado con la palabra familiar como sustantivo es porque ya estaba instaladísimo, digamos. Sin embargo, tardamos 50 años, ¿no? Tardaron ellos 50 años en ponerla en el diccionario, pero bueno, ya está. Pariente o deudo, bueno, deudo, qué sé yo, qué significa. Pariente, parentela, la parentela. Este es uno de mis favoritos, por otro lado. Fíjense cómo vuelven una y otra vez categorías estéticas, juicios estéticos, de mal gusto, afectado. Y este señor estaba enojadísimo con la palabra horas, que por otro lado es una palabra que tiene miles de años. En latín se decía hora, así, se escribía igual incluso. Bueno, encuentra censurable una forma de expresión que empezó cuando pasa que en un momento cambió, ¿no? Y pasó de ser 0,24.
Se lee las 12 horas, dice, extranjerismo, inútil, inelegante, contrario al genio de nuestro opulento... Cálmese, señor. ¿Le va a dar algo? Extremar la severidad purística. Siempre es vituperable. No sé si conocen todas estas palabras. Después si quieren buscarlas. Son medio viejas, ¿viste? Giros bastardos. Bueno. Y esto me encanta porque esto saben qué es, ¿no? Censurable con ese está mal escrito, ¿sí? ¿Saben qué es? Se hartó el que le estaba haciendo el coso. ¿Sí? Se hartó de tantas estupideces y le dijo, bueno, yo te la voy a devolver de una manera. Y le puso la S ahí. Después esto se republicó ese con... Y sigue, ¿no? Pero digamos, no para. Contaminar. ¿Sí? Dice, tan evidente es lo feo y espurio del mencionado pegote. Tipo, 22 horas, dije, ¿qué sé yo? Yo un poco lo quiero al señor este. También se debe haber muerto, así que, digamos, por eso hoy decir 22 horas es lengua culta. ¿Sí? Porque se murió este señor y todos los que pensaban como este señor. No tengo duda que es un señor. No sé quién es, no me acuerdo, no fui a mirar. Porque tampoco vamos a hacer leña del árbol caído, digamos. Y esto es una cosa superadísima. Apestar. Bueno, es un poco un caso extremo, ¿no? Y dice, miren qué lindo esto, que no se entiende nada. Las 11 dan, yo me duermo, quédese para mañana. Esto le parecía fantástico. No sé, no había otro poema, otro verso. Bien. Y acá es cuando hablamos de sexo. Porque, claro, ¿qué pasa? Esto, si nosotros hicimos bien nuestro trabajo, ninguno de ustedes, ni los mayores, deberían saber qué es esto. ¿Sabe? Esto es una palabra referida al sexo. Se despertaron los que... ¿no? Esta es la definición que más me gusta, es como un pequeño poema en sí mismo. Es la caricia lingual de la vagina. La mineta. Hacer la mineta y, bueno, el que practica la mineta, ¿no? Por supuesto. Siempre llevando el conocimiento a las nuevas generaciones. Pero realmente esta definición me da hasta envidia porque es tan sintética y hermosa. Entonces, bueno, llegó el señor Garzón. El señor Garzón era un gran lexicógrafo, pero vivió en una época, ¿no? Además era religioso, ¿no? Durante muchos años fue profesor de castellano, qué sé yo, y publicó este libro, que es el Diccionario Argentino Ilustrado con numerosos textos, bla, 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 ¿sí? De 1910. O sea que esto hace bastante. Entonces, ¿qué le pasó al señor Garzón? Nosotros sentimos que es la mejor definición que se ha escrito nunca y la peor. Las dos, eso es una cumbre de algo. Minetero, sustantivo, bla, 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 Argentina, la pluma se resiste. Uno se lo imagina, ¿no? Al chango con la... Pero yo quiero, pero la pluma... ¡Pluma! ¿No? No quiere, ¿no? Fíjese el conflicto interno que tenía la persona que estaba tironeada entre la necesidad de reflejar una palabra que existe en los hablantes y su reparo, ¿no? Esto por ahí no se va a ver bien. Yo les voy a leer, es que se me descuajeringó un poquito Pero dice, hombres y mujeres que han llegado a los extremos de la degradación pueden definirla. ¿Qué idea del diccionario tenía esta persona? ¿Era la idea de que el diccionario tenía que reflejar las palabras que estaban en los hablantes? ¿O era la idea de que los hablantes iban a buscar
las palabras al diccionario antes de hablar y que si por lo tanto había una palabra fea no tenía que estar en el diccionario. ¿Sí? Es una manera de tratar de hacer que los hablantes no usen una palabra que a él le parecía fea por alguna razón. ¿Les gusta? Yo creo que esto es. Para nosotros Don Garzón es un héroe, es un héroe. Es un héroe de los conflictos internos. Porque, digamos, ¿qué hace a alguien que no le gusta una palabra? No la pone. No le pone nada. ¿No entienden? Esto es tan extraordinario. Y cuando uno piensa que no podía, digamos, subir más, acá tampoco se va a entender, pero yo se los voy a leer. Ah, sí. Es conocida en la capital federal. ¿Bien? Que siempre... Bien. ¿Estamos? Y bueno, viste la pica que siempre hay, ¿no? Porque ¿qué pasa con Buenos Aires? Buenos Aires es donde está el poder. Y si sos cordobés, ¿no? Tensiones que todavía existen. Sí. Porque la ortografía no importa realmente. Es un código que todos manejamos y todos compartimos, pero cambió y esa tilde en la A no tiene ningún sentido. Como muchas tildes no tienen ningún sentido hoy. ¿Sí? La tilde de tú o la tilde de mí. Si está después de para, ¿qué confusión puede haber? Es una tilde que no sirve para nada. Entonces, la ortografía mucho no interesa. Interesa más o menos que todos manejemos la misma y que por lo tanto no haya de 70 ortografías. Pero bueno, con esta bella muestra de lexicografía histórica, yo doy por terminada la charla. Ahí, si hay alguna pregunta más. Me gustó que hubiera preguntas en el medio. Felicito a los que... Y a los que no hicieron una pregunta también, digamos, tampoco es tan grave no hacer una pregunta, pero digamos, me gustó que hubiera. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, almóndiga, muy bien, esa es una linda. Almóndiga y también la otra que anda dando vueltas es murciégalo. ¿Ah? Claro, se ríen con murciégalo. Claro, ¿qué pasa? La RAE no aceptó nada, esa palabra está en la RAE desde el siglo XVIII. Es decir, en la primera edición del diccionario de la Real Academia Española estaba almóndiga y estaba murciégalo. ¿Y sabes por qué estaba murciégalo? Porque es la palabra etimológica. Es la palabra que es la más cercana a la etimología latina, que viene de mur, que es ratón, y caeculus, que es cieguito. Ratón, cieguito, murciélago. ¿Sí? Caeculus, entonces, cuando lo haces en una sola palabra, queda algo como murcaeculus, murciégalo. ¿Sí? Y esa es la versión etimológica. Por eso, no te digo siglo XVIII, en diccionarios más antiguos está murciégalo también. Pasa que la lengua popular hace algo que se llama metátesis a veces, con palabras largas, cambió los sonidos del lugar. Y dijeron murciélago. Y eso es una alternancia, la alternancia entre la versión culta, etimológica, murciégalo, y la versión más popular, murciélago, esa doble cuestión, ¿sí? Tiene muchos siglos de vida la alternancia. Pero resulta que en un momento los hablantes dijeron, no, ¿cómo vas a decir murciégalo? Es horrible. ¿Ah? ¿Cómo puede ser? De la conjugación del verbo caber, la utilización de te recabió. Está bien. Es léxico coloquial, yo diría por ahora todavía medio juvenil, yo lo uso para hacerme el pibe. Pero sí, te recabió es una expresión, hay que ver qué pasa en unos años, pero sí. Bien, lenguaje inclusivo dijeron acá. Lenguaje inclusivo tenemos que explicar un poquito más. Si tenemos tiempo, 10 minutos, 5 minutos. No voy a volver a hacer eso. Me dolió un poco. ¿Qué pasa?
Como digo, la lengua está en el lenguaje inclusivo. Vuelvo a hablar de sexo, si no. Lenguaje inclusivo. Como digo, lo que yo hago es una descripción del fenómeno, no es una postura de la Academia Argentina de Letras, eso que quede claro. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es una manera de marcar, cuando vos hablás, que a vos te importa un problema que está en la sociedad. Es decir, lo usás para declarar que hay una injusticia en la sociedad, que persiste en la sociedad y que esa persistencia no puede seguir. No puede seguir habiendo la misma injusticia entre los privilegios del varón y la situación de la mujer. ¿Sí? Y cuando yo uso eso, por escrito en cualquiera de sus formas, o oralmente con la E ahora, lo que estoy haciendo también es buscando que la otra persona se involucre con la misma cuestión, del modo que sea. Entonces es un fenómeno que yo decido hacer. Como decíamos, todos los cambios que vinimos diciendo son cosas que sucedieron solas, ¿vieron? Es decir, el latín cambió en español solo, el futuro de subjuntivo se abandonó solo, solo los abogados usan eso, si hubiere no sé qué, ya no lo usa nadie, eso se abandonó solo, los hablantes lo abandonamos, sin que nadie tomara la decisión. Estamos tomando la decisión de hacer un esfuerzo mayor para crear un efecto en el que escucha. Por eso es algo que sucede sobre todo cuando estamos hablando públicamente. Me dicen, no, porque los adolescentes lo usan todo el tiempo. Bueno, puede ser. ¿Sí? Es algo que en esta edad que ustedes tienen puede tener mayor frecuencia de uso por distintas razones. Una razón muy linda para usar mucho algo es que nos escandaliza a los más viejos. Y a la edad, cuando uno es adolescente, uno tiene la necesidad de buscar la diferencia con los más viejos. Por la etapa. Después, eso no quiere decir que ese es el futuro de la lengua. Muchas cosas pasan con los adolescentes que después no pasa nada. ¿Sí? Pero sobre todo esto, entonces, no es un cambio lingüístico, en el sentido que lo vinimos viendo. Es una intervención. Es como Don Tobías diciendo, no, esto no lo voy a definir. Es una intervención, solo que con otro contenido. Es decir, políticamente es algo que hago para que en la sociedad empiece a circular la idea de que una situación de injusticia es intolerable. De esa manera, tal vez, crear un consenso acerca de que esa situación es intolerable, esos consensos puedan tener un impacto en los mecanismos de la democracia y así llegar a poder tener un impacto en la realidad social. Entonces es un fenómeno retórico, no lingüístico. Por lo tanto, si una entidad entiende en cuestiones de lengua, debería decir, y sería lo mejor, eso es un tema retórico político, discursivo. Es que uno de los rasgos de la configuración discursiva de una lucha política, que tiene además, cuando uno lo usa, el beneficio de volvernos protagonistas de un fenómeno global. Porque como ustedes saben, o no, el mismo debate está por todas las lenguas. En inglés, en francés, en alemán, en italiano, en las lenguas nórdicas. Es uno de los temas más importantes del presente en el mundo. ¿Sí? Y el problema entonces es que nosotros, como ustedes saben, usamos, si yo digo, todos ustedes. Todos es masculino. ¿Sí? Hay de todo en el auditorio. Sin embargo, la lengua codificó ese masculino como no marcado. Quiere decir que lo puedo usar. ¿Sí? Y eso sucedió, ¿por qué? Porque a lo largo de miles de años los hombres ocuparon absolutamente todos los espacios. ¿Sí? Entonces, eso tiene un impacto muy fuerte en la mente nuestra, porque hay un montón de categorías culturales, hay un montón de consecuencias de un ordenamiento social. Es decir, ¿sí? Entonces, ese ordenamiento social de hace miles de años codificó eso. Entonces, cuando yo me quiero plantar y quiero decir, mire, este ordenamiento social no puede ser más así, tiene mucho sentido que vaya y moleste con el masculino ese. Ahora, no quiere decir que se va a convertir en gramática, porque el objetivo no es convertirse en gramática.
Porque ya sabemos qué pasa cuando la gente tiene el objetivo de cambiar la lengua. La lengua la cambian solo los hablantes cuando los hablantes quieren y si no quieren no la cambian. Entonces tu objetivo político no puede ser cambiar la gramática. Y no lo es. Lo que quiere el inclusivo es llegar a las leyes, llegar a que las mujeres cobren lo mismo que los varones por la misma tarea. Quiere llegar a que se reconozca su labor doméstica. Quiere llegar a que no las acosen por la calle, que no abusen sexualmente de ellas en la calle y en el hogar y todo lo que sabemos, ¿sí? Ese es el objetivo político. Por eso tiene respecto, y no hablamos del voceo, que es siempre mi ejemplo favorito, pero ustedes saben que durante todo el siglo XX quisieron lograr que nosotros dejáramos de decir vos sabés. Querían que dijéramos tú sabes. ¿Y qué hicieron los hablantes con eso? No les importó. ¿Sí? Entonces, el inclusivo es eso. Por eso circula mucho en la lengua pública y es para crear un efecto en el auditorio. Un uso al que tenemos derecho, ¿sí? Por otro lado, vos tenés derecho a configurar tu discurso de la manera que te resulte más eficaz para lo que estás buscando. ¿Algo más?